Les doy la bienvenida a todos a este curso de uso del nuevo portal del trabajador de RexMás. Para los que todavía no tenían la aplicación instalada o no han trabajado todavía con la aplicación, hoy día vamos a centrarnos precisamente en esa modalidad. Recuerden que el portal también lo podemos ver en la versión web y la versión web además puede instalarse en el computador para tener un acceso ahí directo. Así es que por ahí también podemos ir trabajando. Vamos a centrarnos esta vez en la aplicación en el teléfono, ¿cierto? Si ustedes tienen Android, como el mío, o tienen iPhone, ¿cierto? Recuerden que vamos a acceder entonces a la plataforma donde vamos a descargar nuestro sistema, ¿ya? Para los Android, en Play Store vamos a encontrar el icono, ¿cierto? En la aplicación de RexMás, ¿sí? Y para los iPhone tienen lógicamente su Apple Store donde van a poder encontrarlo. Entonces, accedamos a la plataforma, ¿cierto? De Google Play y podemos aquí poner, yo ya lo tenía escrito, ¿cierto? Podemos poner así, Rex, el signo más, remuneraciones, también puede ser como RexMás solamente, ¿ya? Pero el nombre es con remuneraciones, así que si lo ponen más completo, más rápido aparece, ¿ya? Si se dan cuenta, ya vamos viendo que está primero, ¿cierto? En el lugar primero, el icono ya lo van a reconocer directamente, RexMás remuneraciones de Manager Software, ¿cierto? A mí me dice que ya lo tengo instalado, pero de todas maneras voy a acceder. ¿Ya? Por lo tanto, aquí la instalación es rápida, no se demora tanto, ¿sí? Así es que podemos dar ahí un par de minutillos para los que todavía no lo tenían y lo están haciendo recién, ¿ya? Por mientras les cuento, ¿cierto? Recuerden que aquí vamos a poder acceder, si ya tienen su clave, vamos a poner la clave. Si no tienen todavía su clave y recién están ingresando al portal, ¿cierto? Para activarlo, van a poder poner su clave directamente, ¿ya? Lo mismo la clave de la firma. Si es que están trabajando con la firma, es importante que ambas claves estén. Pueden ser la misma, ¿ah? Puede ser la misma y por lo tanto así no manejan tanta clave distinta. Así es que yo creo que por ahí ya podríamos dar el tiempo, ¿cierto? Al acceder nos vamos a encontrar con que este icono de Rex va a quedar entonces en nuestro índice de aplicaciones en el teléfono. Y ya vamos viendo que nos da la bienvenida y nos dice que ingresemos a la cuenta, ¿sí? Donde dice, en mi caso, centro de capacitación, ahí es donde ustedes tienen que poner precisamente el dominio, cómo se conectan, ¿cierto? Por ahí me van a decir, ¿cuál es el dominio? ¿Cómo me conecto? No sé, porque siempre lo pincho nomás. Bueno, no importa. En este caso, ¿cierto? Cuando ustedes acceden a Rex, ¿sí? Voy a hacer un cambio de pantalla. Cuando ustedes acceden a Rex, dice ahí, por ejemplo, en mi caso, centrocapacitación.rexmas.cl. Cuando yo accedo a mi portal como empleada manager, ¿cierto? Dice manager.rexmas.cl. En el caso de ustedes, lo más probable es que sea el nombre de la empresa y por lo tanto ahí ya tienen la pista, ¿cierto? Ya. Para que ustedes también lo comuniquen a sus compañeros, a sus colegas, ahí hay algunas conexiones que tiene una R y tiene el número del root de la empresa. Entonces, ustedes a sus compañeros, a todos los empleados, entréguenle escritito mejor esa ruta, ¿cierto? Ahí simplemente vamos a escribir la ruta, el rexmas.cl y ya está listo, está escrito, así que no hay problema. Luego, en el campo de donde está la personita, vamos a poner el root, como pueden ver que está el mío, ¿cierto? Ahí se activó mi cursor. Recuerden que el root va sin punto separador con el guión, ¿cierto? Los que tienen K mayúscula, porque así es como va a estar registrado en la ficha de cada uno, ¿sí? Entonces, el root viene escritito, si no van a tener problemas, no les va a reconocer el usuario. Si ustedes están accediendo por primera vez al portal, primera vez en la vida del portal, entonces, en este caso, ¿cierto? Ustedes pueden... Ahí abajito, ¿cierto? Dice, no recuerda su contraseña, ¿la ven? En la parte baja. Ahí es donde van a poder acceder. Les va a pedir nuevamente el usuario, ponen su root y les va a llegar una notificación al mail.
El mail les va a permitir que puedan hacer el cambio, ¿cierto? Les va a dar la ruta para que puedan hacer el cambio. Pueden hacerlo vía web o vía la aplicación móvil también, ¿ya? Entonces, ahí vamos avanzando. ¿Listo? ¿Qué pasa si no llega el mail? Buena pregunta. A ver, si no llega el mail, a veces se demora un poquitito, pero poquitito, pocos segundos, no 5 minutos o media hora. No es lenta la cosa, ¿ya? Entonces, ahí es donde como administrador hay que revisar si efectivamente, ¿cierto? El mail registrado como usuario es el correcto. Recuerden que, me imagino, todos ustedes ya han pasado por la clase que les doy, ¿cierto? Donde implementamos el portal. Lo primero que revisamos y una de las primeras cosas que revisamos, que el mail del empleado esté correctamente registrado, porque ese es el mail, definiendo si el mail va a ser el personal o el institucional. Recuerden que ustedes como administradores hacen esa definición y por lo tanto ejecutan el proceso, ¿cierto?, masivo de la normalización, indicando que van a elegir esa opción, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, ahí en la seguridad, tipo usuario empleado, es donde tienen que tener siempre bien configurado. El root únicamente puede ser empleado, únicamente, ¿cierto? Sin ser super administrador, super usuario, porque si no, queda mal, ¿ya? Tienen que revisar entonces ahí. Hay una determinación, ¿cierto? Recuerden que todo parte de la ficha. El empleado creado, el empleado registrado, ¿cierto? Va a tener su mail institucional y su mail personal. Por lo tanto, ustedes pueden elegir cuál de los dos van a dejar para todos, ¿sí? Para todos igual, no es para algunos el institucional y para otros el personal, ¿sí? ¿Ok? Entonces, Marta, tiene que ser en tu conexión, no puedes entrar a mi base, tienes que entrar a tu base, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ahí es donde tienes que saber cómo se llama tu empresa o cómo se conectan, ¿ya? De esa forma van a poder ir accediendo. Recuerden que esto es una vista, ¿cierto? Una vista preparada para el empleado que es parte de lo que es el sistema de remuneraciones, ¿ya? Entonces, ahí es donde puede ser. ¿Qué dice? Donde dice centro de capacitación, es que de la página puedo, pero el celular descargar, no. Ya, tienes que descargar la aplicación primero y después te conectas directamente. Pero donde dice centro de capacitación es porque mi base dice centro de capacitación. ¿Ya? Ahí tienes que tener ojo. ¿Ya? Ah, ahí se están saludando a Alejandra con Emma. Ya. ¿Cuál es tu empresa? No sé, si no lo sabes tú, no lo sé yo. ¿Eres usuaria directa, eres empleada o eres administradora del sistema? Dependiendo de cómo está registrado, cómo accedes, ¿sí? No creo que sea ese nombre, es muy largo y además tiene espacios. ¿Ya? Recuerden que cuando accedemos como administrador aquí, ¿cierto? No sé si será... Entonces, ahí es donde hay que tener ojo, ¿ya? ¿Ok? Si eres únicamente empleada, tienes que consultar entonces con el administrador cómo va a decir, ¿ya? ¿Ok? Ya. Recuerden que en este caso, si ustedes son empleados y no le han entregado esta información, tienen que consultarlo con el administrador del sistema, con el administrador de REX, ¿cierto? Él tiene, obviamente, o esa persona tiene la clave, digamos, la URL. Y por lo tanto, entonces ahí es donde precisamente debería estar, ¿cierto? Para esto tiene que estar configurado, ¿sí? Ustedes no sacan nada con llegar y entrar o tratar de entrar porque en el fondo no va a estar configurado. Hay ciertas configuraciones que se deben hacer, preparar, ¿cierto?, la vista para que el empleado pueda ver sus cosas. Si no está configurado, ¿cierto?, en este caso les va a servir esta opción para que puedan ver, ¿cierto? Y, lógicamente, pedir que los datos entonces estén correctos, ¿ya? ¿Ok?
La recuperación de contraseña se envía a correo electrónico, no a email personal. Ahí es donde ustedes definen, Karina. Recuerden que ustedes definen cuál es el correo. Rex les da la opción para que pueda ser uno o el otro, pero ustedes definen, ¿ok? Ya. Recuerden, cuando están en el usuario, ¿cierto? En las normalizaciones, ustedes pueden definir y ejecutar el proceso de normalización. ¿Ya? Ok. Listo. Pongamos entonces la contraseña, y voy a poner el cursor. La contraseña, recomendación, 8 caracteres, mayúscula, minúscula y números. Si tienen esas 3 características, ¿cierto? 8 caracteres, mayúscula, minúscula y número, con eso por seguro que no va a poner ninguna traba, ¿ya? Ingresamos entonces a nuestro portal. Ya, el portal va a tener o puede tener, y aquí es donde también, ojo, los que son administradores y ojo, los que son usuarios solamente, ¿sí? Acá, dependiendo de cómo está configurado, es lo que yo puedo ver. Si yo tengo configurado que el supervisor no puede ver su menú, quiere decir entonces que este menú de aquí no lo voy a poder visualizar. El supervisor o el menú de supervisor solamente podría visualizarlo las personas que tienen esa característica de supervisor. ¿Quién es supervisor? El supervisor es el que está determinado como jefe directo para aprobar vacaciones, para aprobar permisos administrativos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos a considerarnos supervisores. Ya como administrador le pusimos esa marca, ¿verdad? Bien. Vamos a centrarnos primero en lo que sería la visualización interna, la visualización propia, ¿sí? En este caso, si se dan cuenta, al ingresar, a mí me dice, mira, hola Ana María Carolina Barrera Puentes, es mi nombre completo, por si acaso, así se escribe. Centro de capacitación @imanager.cl. Ahí me está diciendo mi mail, de hecho, ¿sí? Así que si pueden acceder, aprovechen y miren, ¿ya? Porque ese es el mail de usuario, ¿ya? Bien, en mi portal tenemos entonces mis liquidaciones, mis vacaciones, mis firmas pendientes, mi historial de solicitudes, mis documentos, mis certificados, documentos por revisar, mis contratos, estoy moviendo la pantalla, ¿cierto? Mis permisos administrativos, ventas de días progresivos y mis asignaciones. Todos están dentro del menú principal de mi portal, ¿ya? Entonces, ahí en ese caso, ¿cierto? Aquí podemos ir, vamos a empezar a navegar, ¿cierto? Ojo, hay algunas cosas que a lo mejor vamos a tener activadas y otros no van a tener activadas. Yo en mi caso, me parece, según recuerdo, creo que dejé todo activado, por lo tanto podría mostrarles todo, ¿sí? En las configuraciones, en las preferencias, en la administración principalmente, tenemos un pequeño menú de portal del colaborador. Ahí es donde ustedes deben marcar, ¿cierto?, estos permisos. El menú del supervisor, ¿qué puede ver? Hay varias opciones ahí, ¿ya? Entonces, para que vayan recordando o se vayan actualizando en la medida que podrían ya haberlo activado hace tiempo este portal, pero hay ciertas funcionalidades que podrían estar nuevas para lo que viene, ¿sí? Y aquí un paréntesis. Recuerden que cada mes vamos entregando las novedades y en las novedades por lo general vienen tanto del sistema como del portal web como de la aplicación también, entonces estén atentos. Si no recuerdan, no han estado muy pendientes de la notificación, no han accedido, no han venido, no han tenido entonces la posibilidad de estar presentes en nuestro curso de la entrega de novedades. En el canal de YouTube pueden ver los videos, ahí están todas las grabaciones que hemos ido haciendo de esos mismos cursos, ¿ya? Para que se actualicen por si acaso les quedó ahí alguna configuración pendiente, ¿ya? Bien, vamos avanzando. Lo primero a hacer, ya que dimos una mirada, ¿cierto? Si esta es una primera, ¿cuál es el canal de YouTube? Manager Software se llama, ¿sí? Entonces en YouTube buscas Manager Software, obviamente sale nuestro logo y ahí nos vas a encontrar al tiro. Ya. Lo primero, si es la primera entrada que ustedes tienen, que ya crearon su contraseña, la segunda contraseña que tienen que crear precisamente es la de la firma. Entonces, ahí pueden ustedes registrar la firma electrónica.
La firma avanzada en el caso del que haya contratado firma avanzada, recordando que la firma avanzada tiene también ahí un dispositivo que se instala, ¿sí? En mi caso, ¿cierto? También puedo cambiar la clave. Entonces, si por ahí vienen las lagunas mentales que a veces nos invaden, ¿cierto? Podemos entonces cambiar también la clave. ¿Qué nos va a pedir para este registro? Nos va a pedir el carnet. En el carnet nos va a pedir el número de serie, ¿sí? El amarillo o el rosadito, el nuevo, ¿cierto? Cualquiera de los dos sirve. Entonces, ahí ustedes pueden escribir, ¿cierto? Según les vaya a pedir, les va a pedir el número de serie y luego la nueva contraseña. La contraseña para la firma, ¿sí? Esto es exclusivamente para los que tienen firma contratada. ¿Ya? Si yo accedo a registrar la firma, claramente ya me dice que ya tengo una firma registrada, por lo tanto no puedo registrarla de nuevo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, me dice que si acaso en realidad quiero cambiar la clave. Entonces, si yo le digo, ok, cambiar, voy a cambiar la clave. Si no, si le digo regresar, no hago nada. Voy a ponerle regresar. Y voy a poner abajo, ¿cierto? Cambiar clave de firma. Ojo, es cambiar la clave de firma, no de la aplicación, ¿sí? Eso lo teníamos afuera. Ya, y aquí entonces quería mostrarle esta pantalla. Ingresa el número del documento, ¿cierto? Ahí sale un icono del carnet y chiquitito se ve, ¿cierto? Que es el carnet nuevo, donde tiene el número de serie ahí en la parte de adelante. Recuerden que el amarillo, los que tienen todavía el carnet amarillo, tiene en la parte de atrás, ¿ya? Ahí tenemos entonces la clave y firma electrónica. Mayúscula, minúscula, número, 8 caracteres. Se los doy firmado a propósito, ¿cierto? De que así les va a funcionar. Pueden poner la misma de la aplicación y están listos. Una sola contraseña y estamos. ¿Ya? Una vez que está esto registrado, quiere decir entonces que ya podemos hacer cualquier acción. Si ustedes no tienen contratado todavía la firma electrónica, ¿cierto? Pueden llamar a su ejecutivo comercial, ¿cierto? Y por lo tanto ahí contratarla. Si no la van a contratar, bueno, simplemente podemos salir del menú y ya se supone que todo va a estar configurado considerando que vamos a trabajar todo manualmente, ¿cierto? En estos tiempos en que no nos vemos, es bastante más práctico la firma en todo caso. Eso era un comentario al margen. Ya. Sigamos entonces. Si vemos, hay otro menú abajito, ¿cierto? Se activó ahí la personita, dice perfil. Aquí yo puedo ver mis datos, ¿cierto? Pero también puedo ver de que hay arriba en la parte alta, ¿cierto? Parte superior derecha, ¿cierto? Hay un lapicito. Si yo presiono el lapicito, quiere decir que puedo editar ciertos campos. En la edición de ciertos campos es donde va a aparecer un lapicito al lado del campo correspondiente, de los que yo puedo mover, ¿cierto? De los que puedo mover como usuario. Si no puedo mover nada, quiere decir entonces que el administrador dijo que yo no podía mover nada. Si puedo mover de todo, hay dos alternativas. Una, el administrador no se ha dado cuenta que tengo todos los permisos, o si quiere y permite que pueda tener todos esos accesos, ¿sí? ¿Qué puedo cambiar? Puedo cambiar mi foto. Puedo cambiar el estado civil, puedo cambiar la ciudad, la dirección, puedo cambiar mis 2 teléfonos y puedo cambiar el email personal. Todo lo que está en celestito ahí que vemos en mi pantalla, ¿cierto? Son los campos que puedo cambiar, ¿sí? Lógicamente, si tú haces un cambio aquí, inmediatamente esto se va a reflejar allá. Lo mismo que cuando tú hagas un proceso como administrador, lo vamos a poder ver y reflejar directamente en la aplicación o en el portal, ¿sí? Están todos comunicados, por lo tanto, donde se haga la acción, lógicamente se va a distribuir la información. ¿Ya? Bien, no voy a editar entonces. Tengo también la posibilidad, fíjense bien que estos son los datos personales y de remuneración. ¿Ya? Luego tengo la opción de mirar también previsión y salud y ahí aparece, ¿cierto? El sistema de pensiones, la AFP, si jubilado o no, la ISAPRE, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ahí están esos datitos. Esos son datos como súper particulares propios, ¿no? ¿Cierto? Ya. Entonces, ahí vamos viendo precisamente toda esa información. Ahí está el perfil, entonces, y tenemos también la previsión y salud. Ya. Si nos volvemos a mi portal, ¿cierto? En mi portal vamos a ir viendo ya ahora uno a uno, ¿cierto? Las opciones, los menús, ¿ya?
tenemos mis liquidaciones. ¿Qué vamos a ver aquí? El equivalente a lo que como administrador podemos ver como el histórico de liquidaciones, ¿sí? ¿Ok? En este caso son las liquidaciones que se generan, que se procesan, no son las que se envían para firma. Ojo, las que se envían para firma quedan con los documentos. En este caso son únicamente las liquidaciones procesadas, ¿sí? Recuerden que también está la configuración en la que dice que el administrador define cuántos meses voy a dejar ver, hasta cuándo voy a ir liberando, ¿cierto? Ahí tenemos varias alternativas como para trabajar en los parámetros también, ¿sí? Ahí me dice entonces, la última liquidación es esa, ¿cierto? Me dice que es la de agosto, ¿ya? Y que son 2.500 pesos nomás. El mes de pago, el contrato, el RUT, la empresa, el monto. Y luego vienen datitos más directos como cuántos son los días trabajados, ¿cierto? Y los días de licencia. ¿Ya? ¿Ok? Aquí arriba dice agosto. Yo podría entonces elegir otro mes, si se dan cuenta, me podría cambiar. Así como también arribita en la esquina, la flecha que apunta hacia abajo siempre es descarga, por si acaso. ¿Ya? En este caso yo podría descargar esa liquidación. Pero también puedo hacer lo siguiente. Puedo mirar y pinchar, por ejemplo, el 2020 y ahí me dice, en agosto, 2.551, julio, 249. ¡Uy, los sueldos! Dios mío. Mayo, mayo 449, abril 449, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ahí tenemos, estuvo medio pobre el 2020. Ya. Entonces, aquí es donde yo puedo marcar. Si se fijan en el circulito, puedo marcar, ¿cierto? Y voy optando, si voy marcando 2, 3, ¿cierto? 4, quiere decir que puedo descargar todos esos juntos, ¿sí? Es como que voy seleccionando. Y por lo tanto, ahora le puedo decir descargar. Ya, vamos a dar la opción que lea el PDF entonces. Ya, fíjense bien que entonces ahí me trae una liquidación, 2 liquidaciones, 3 liquidaciones, ¿cierto? Esa está firmada. Y 4 liquidaciones. ¿Se fijan? Entonces, en este caso, cuando yo voy marcando, ¿cierto? Voy marcando esas opciones, ¿cierto? En ese caso, yo lo que estoy diciendo entonces, un archivo PDF que tiene varias páginas, ¿cierto? ¿En qué parte se configura para asignar el perfil del supervisor? Precisamente está el menú, en administración está el menú de portal del trabajador, ¿ya? Ojo, Valesca, Karina, la que han preguntado más últimamente, Karen, ojo, la configuración y la implementación, ustedes tienen que pasar por el centro de capacitación para esa implementación. Debemos configurarla en conjunto porque hay una serie de configuraciones. En este momento yo les voy diciendo una que otra, ¿cierto? Que son las que nos vamos a ir topando directamente, ¿ya? Pero hay una serie de configuraciones que se deben hacer, así que ustedes vean si está o no está implementado en realidad el portal, ¿ya? Si no está implementado, entonces pónganse en contacto con su vendedor, ¿cierto? Pónganse en contacto con el centro de capacitación para que podamos regularizar eso, ¿cierto? Si está contratado, si está implementado, si hay que hacer una actualización, no importa, vienen a la clase, actualizamos las configuraciones que haya que actualizar, que son hartas, ¿cierto? Y ahí entonces ya van a quedar impecables, ¿ya? Por si acaso. Bien, sigamos avanzando entonces. Bueno, si se fijaron en mis liquidaciones, puedo ver la liquidación, incluso descargarla desde el teléfono. Se fijan que en este minuto, ¿cierto? Si yo hubiese necesitado mis últimas 12 liquidaciones, por ejemplo, para algún trámite, no tengo necesidad de estar llamando al administrador, al encargado de recursos humanos, ¿cierto? Oye, por favor, mándame mis liquidaciones. Ahí están. Puedo acceder y las puedo descargar directamente. ¿Se fijan? Asimismo, como uno entra ahora a la página de la FP, de la ISAPRE, y puede ir también sacando sus datos. Asimismo, autogestión. ¿Ya? Bueno, sigamos avanzando y vámonos a lo que está marcadito, que decía mis vacaciones. ¿Por qué está marcadito? Porque aquí tenemos entonces una serie de datitos que nos va a entregar. Primero, nos va a mostrar cuál es mi resumen de vacaciones, ¿cierto? Todos los días que se han pedido, ¿cierto? Todos los estados de solicitud. Fíjense bien que ahí está, inclusive con colores, ¿verdad? Tenemos aprobada y firmada, se alcanza a ver, supongo. Anulada tengo una por ahí, ¿cierto? Después tengo una solamente aprobada, ya ahí le falta la firma.
varias anuladas, hay otras rechazadas, esas son las que están en rojo, ¿sí? Este es el historial, entonces, ahí hay una en proceso, dice un día de tal fecha, ¿cierto? Y dice en proceso. ¿Se fijan? Entonces, por ahí también podemos ir viendo qué pasa con nuestras vacaciones, ¿ya? ¿Qué pasa con el jefecito? ¿No pasó nada? ¿Ya? Ver, ahí tengo dos opciones. Primero, podría decir solicitar, y por lo tanto hago el proceso. Podría ver el detalle, ¿cierto? Cada uno de los movimientos, porque aquí estoy viendo entonces el historial. ¿Se fijan? Aquí hay de todo un poco. La lupa me va a permitir buscar algún movimiento en particular, ¿cierto? Este como icono, si se fijaron que era como un tipo de marquitas, ¿cierto? Me va a poder ayudar a filtrar, si se fijan. Entonces aquí yo podría marcar qué es lo que prefiero, cómo quiero ordenar, cuál es la preferencia de búsqueda, ¿cierto? Podría activar y por lo tanto ahí me va a quedar más acotada la información también, ¿sí? Ya, ahí tenemos esa opción. Luego, acá tenemos una fecha, aparece una fecha, ¿cierto? Sí, sale la fecha de hoy. Pero ¿qué pasa si yo quiero saber, por ejemplo, si yo quiero saber si en mayo, pensando en el primero, vamos a poner en el 30 de abril, entonces para mirar el primero. El 30 de abril, ¿cuántas vacaciones yo tendría? ¿Cierto? Ahora se va a reajustar, ahí está. Muy bien. Puedo tomarme un mes completo, 2 meses. Ya, al 30 de abril entonces yo tendría disponible 34 días de vacaciones. ¿Sí? Seguro que me está diciendo. Ojo, que aquí me está diciendo 34 días, la sumatoria general, ¿cierto? El historial, Anabela, está ahí mismo. Está ahí mismo, está en la parte baja, está aquí, lo que estoy moviendo. Ese es el historial de los días entonces que se han solicitado, ¿cierto? Y por ende, y se han aprobado o se han rechazado. Ese es el historial. ¿Ya? Luego, si queremos ver el detalle, vamos acá, donde dice detalle. Y ahí es donde decimos día suma, día resta y así. ¿Ya? ¿Ok? Ahí tenemos. Y aquí es donde me dice 34 días tendría porque tengo normales 20, progresivos 9, adicionales 5, adicionales no indemnizables 0, y por lo tanto eso me suman 34. ¿Se fijan? Entonces ahí me está diciendo progresivos tengo 1, que se me otorgaría más o menos ahí el 30 de abril. El 5, ¿cierto? Proporcionales que serían correspondientes al 30 de abril. Recuerden que el proporcional va de acuerdo a a la fecha de nuestra contratación, ¿cierto? Los normales tengo menos 6. Ahí tengo ahí tengo un menos 6. Son 6 días utilizados, si se dan cuenta, aquí. 6 días, ¿sí? Después tenemos más abajito 3, 15. Normales 15, fíjense bien, 15 son los días otorgados, 3 son los días otorgados, ¿cierto? En esa fecha. Y los rojos son los restados. Lo mismo que vemos en el banco, así mismo, sí, tal cual. ¿Ya? Ahí están todos los días que se han ido usando, entonces 2 días, 5 días, un día, 5 días. Por acá 3 días progresivos y 15 normales. 3 días progresivos, qué buena. Ya, y aquí en los normales tengo menos 98. Por aquí partimos, entonces. Ahí está el... Recuerden que cuando veamos el número grande, quiere decir que a esa fecha se hizo el corte y probablemente, ¿cierto? Porque tengo historia, ¿sí? No me contrataron en el 2020, probablemente, estoy diciendo, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, si yo empecé a trabajar, empezamos a trabajar con Rex 2020 y me contrataron antes, quiere decir entonces que lógicamente está el registro. ¿Ya? ¿Ok? Ya. ¿Qué más tenemos? Bueno, después tenemos una pestaña que dice por firmar. Está la opción, está el menú de la firma, pero sin embargo aquí mismo, dentro del mismo menú, podemos, ¿cierto?, ir a mirar la firma. Dice por firmar, y aquí tengo de todo un poco, no solamente vacaciones, ¿cierto? Aquí tengo entonces días que son de vacaciones, podría haber sido, ¿cierto? Aquí me diría entonces, aquí está aprobada, 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 aprobada. Esas están aprobadas, 1, 2, 3, 4. Están aprobadas. Si se fijan, mi jefecito ya aprobó, pero no he firmado. Recuerden que un comprobante no firmado no es válido. ¿Ya? Por lo tanto, hay que preocuparse de que esas firmas pendientes, ¿cierto? Ojo con eso. Ahora, si tengo otros documentos como el contrato, como el anexo, como la liquidación, también es lo mismo. Son documentos que, en el fondo, tengo que poner mi
mi identificación, ¿cierto? Mi aceptación, ¿ya? Vamos a las solicitudes, devolvámonos. Y le voy a decir solicitar, ¿sí? Ahí me dice fecha de inicio. Recuerden que en esta etapa, ¿cierto? Vamos a poner fecha de inicio, cuándo partiríamos con las vacaciones. Y si yo me quiero tomar el 25, voy a ver si tengo disponible, 25 de enero. Quiero tomarme 5 días, ¿me dejan? Voy a tomarme 5 días, ¿ya? No hay curso esa semana. Ok. Tipo de días normales, progresivos, adicionales, dependiendo de como lo que yo haya visto en mi resumen, ¿cierto? Es lo que yo voy a optar. Trabajamos con otros días de vacaciones, tengo la antigüedad suficiente para tener entonces los progresivos, ¿ya? Ahí están. Mi contrato, ¿cierto? Motivo de la solicitud. Aquí, recomendable, pongamos una glosita, escribamos algo. Vamos a descansar, vamos a tomar, qué sé yo, las vacaciones del periodo, necesitamos hacer trámites, pongamos esas opciones. En el fondo también, no justificar, pero en el fondo también decir, ¿sabe qué? Yo me estoy tomando vacaciones porque necesito hacer trámites. Estoy tomando vacaciones porque necesito ir al doctor. Por ahí, administrativamente, podemos hacer gestión con esos textos, ¿sí? Con esas observaciones. Entonces, aquí voy a poner descanso. Si pongo descanso, claramente eso está muy bien, ¿cierto? Así es que muchas gracias. Ahí tenemos entonces solicitar vacaciones y ya se me activa el botoncito verde, ¿cierto? Porque quiere decir que ya terminé el proceso. Y listo. Hago la solicitud, ¿cierto? Ahí está, entonces está a punto de enviar la solicitud de vacaciones. Todavía nos da la chance como, sí, mándala. Listo. Se fueron las vacaciones. Ya pedí final de mes, por si acaso. Ahora falta que mi jefe me diga, bueno, si no, no. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, pregunta, sí. ¿El gerente general, por ejemplo, se autoriza él mismo las vacaciones? ¿O el gerente general tiene un cruce con otro empleado, otra jefatura que le autoriza las vacaciones más que nada para que haya transparencia en los registros? Si, por ejemplo, él mismo se autoriza las vacaciones, puede ir al menú de supervisor y ver si tiene pendiente de aprobación, ¿cierto? La va a tener. Aquí en este caso me están diciendo, ¿sabes qué? Mi jefatura no soy yo misma, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces, ahí en ese caso, obviamente me está diciendo, no hay pendiente todavía, yo no puedo. Me va a tener que mi jefe entonces ir a autorizar, ¿ya? ¿Ok? Bueno, mientras estamos esperando que mi jefe entonces me autorice, vamos a seguir. Fíjense bien que ahora apareció nuevo ahí marcadito y dice, mi historial de solicitudes. Y ahí entonces me sale la primera, me dice, hoy día, 12 de enero, ¿cierto? Está en proceso. ¿Se fijan ahí en la columna de estado? Y las otras dice aprobada, firmada y aprobada, anulada, rechazada. ¿Se fijan? ¿Están viendo? Ahí hay otro proceso. ¿Sí? Esa, por ejemplo, un detallito, ¿ya? Un detallito. Si por ejemplo, esa vacación, esa es una solicitud de vacación que es del 26 de agosto del 2019, dice en proceso. Quiere decir entonces que no hubo una aprobación de por medio, ¿sí? Ahí alguna jefatura debe tener ese registro, ¿sí? Que lo dejó ahí pendiente, ¿ya? Por lo tanto, entonces es importante siempre ir validando de que todas las jefaturas estén al tanto de las solicitudes. Lógicamente uno no llega y pide, uno le pide al jefe y conversa primero, ¿sabes qué? Vamos a tomar estos días, perfecto, ya hazlo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, hay una conversación de por medio, no hay una sorpresa, oh, me está pidiendo vacaciones, supongo yo, ¿sí? Por lo tanto, entonces, ahí es donde ustedes tienen que estar atentos también como administradores porque está el informe donde les puede mostrar si hay autorizaciones pendientes, ¿ya? ¿Ok? Listo. Tenemos entonces ahí, entonces eso hay que gestionarlo, ¿eh? Ese pendiente ensucia mucho y por lo tanto ahí probablemente se debería haber anulado, por ejemplo, ¿ya? Bien, si detectamos que ese portal, por ejemplo, lo tenía un jefe que ya no está, ya no es jefe o ya se fue, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener que ver la forma de suplantar su identidad, entrar a su portal, bloquear, cancelar esa opción e ir limpiando, ¿ya? La recomendación es ir limpiando precisamente, ya. Tenemos ahí entonces el historial de solicitudes donde estamos ahí en la espera. Las firmas pendientes. La firma pendiente me va a indicar, ¿cierto? ¿Cuáles son las firmas que precisamente me faltan, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, me dicen anexo de contrato. El anexo de contrato todavía no lo firmo,
¿sí? Como administrador, recuerden que está el informe que inclusive me va a decir cuántos días tengo. Acá también me dice cuántos días, no alcancé a ver. 96 días, ahí está. 96 días de atraso para el contrato. Eso no es muy bueno, ¿cierto? Ustedes como administradores deben decir, perfecto, enviamos mail recordatorio, vamos mandando mail recordatorio. Si ya pasó un tiempo, ¿cierto? Recuerden que pasados los 20 días el informe se pone en amarillo. Por lo tanto, vamos a tener precisamente esa información ya ahí marcadita, ¿cierto? Bien latente. Visiten ese informe, firmas pendientes. Aquí es donde probablemente como administrador podemos decir, ¿saben qué? No hay firma electrónica, se puede rechazar, ¿cierto? Ese documento, como también podría entonces bajarse a manual. ¿Qué significa bajarse a manual? Se saca de los pendientes de firma y por lo tanto hay que hacer el proceso manual. ¿Se fijan? Entonces, esa información debe estar, ¿ok? Es independiente, Anabela. La autorización es independiente porque en el fondo la autorización, tú pides vacaciones, te dicen sí, perfecto, se genera el comprobante y después de la generación del comprobante, ahí es donde entonces viene la posibilidad o de firma o de impresión para la firma manual. ¿Te fijas? Ya. Sería ideal. Ya, ahora, esto, como pueden ver, estando bien configurado, el usuario, ¿cierto? Va a poder ir navegando nativamente, va a poder ir navegando tranquilamente, ¿cierto? Así que si ustedes también lo pueden ir reforzando, mejor todavía, ¿ya? Recuerden que también se enseña a usar en la capacitación inicial. Bien, aquí entonces vamos a hacer un proceso de firma. En este caso, este documento ya había sido enviado, como pueden ver, tiene ahí un montón de tiempo de atraso. ¿Cierto? Que está ahí latente, me llega un correo, me llega la notificación, podría llegarme notificaciones de recordatorio constantemente si mi administrador está pendiente de eso, ¿cierto? Finalmente yo podría decir rechazo firma o firma, yo como usuario, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo le voy a decir firmar. Fíjense bien que el proceso es súper fácil. Por lo tanto, alguien que no ha firmado algún documento es simplemente flojera. Vamos a decirlo así, bien directamente, ¿sí? Flojera. Porque fíjense bien que ahí me dice perfecto, le digo firmar y me dice perfecto, pon la clave, nada más. Sería. Entonces es tener la información, leerla, probablemente podría haber descargado el documento, en fin, ¿cierto? Y aquí voy a poner la clave, así que me acuerdo. Vamos a ver cómo nos va. Parece que sí. ¿Ya? Ahí está pensando, ¿cierto? Y si estamos bien, cierra la contraseña, parece que cierra. Y cierra la contraseña, me va a decir, perfecto, documento firmado y ya me va a salir de los pendientes. Ahí está. Éxito, documento firmado con éxito. ¿Se fijan? Ok. Y listo. El proceso es sencillísimo, ¿sí? Entonces, vamos precisamente, vamos limpiando, vamos haciendo todo este proceso, ¿ya? Las vacaciones, las licencias, los permisos administrativos pasan por un proceso de, las vacaciones y los permisos administrativos pasan por un proceso de aprobación de la jefatura primero, ¿cierto? Una vez que está aprobado, entonces sí se genera el proceso final de la generación del comprobante. Y por lo tanto, es el usuario el que firma. El supervisor aprueba, nada más, dice que bueno o que no, y aprueba o rechaza, y el empleado firma. ¿Ok? ¿Sí? Cuando es la liquidación, el administrador hace el envío, ¿cierto? Pone la opción de que se va a enviar a documento para firma y por lo tanto ese documento, esa liquidación va a quedar reflejada entre los documentos, la opción de liquidación, ¿cierto? Y al empleado le va a llegar para que lo firme. Empleado firma. Listo. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Ahora, lo que acabo de firmar yo, que era un contrato o un anexo a contrato, ya no me acuerdo cuál de los dos, ¿cierto? Dependiendo de si está registrado, el empleado primero y luego el apoderado, ¿cierto? Quiere decir entonces que cuando cuando el administrador envía el documento, entonces le llega a la primera persona que esté determinada el flujo. Por eso se tienen que crear los flujos documentarios. Flujo documentario quiere decir entonces que yo, por sede y por cantidad de personas que están involucradas en el procedimiento. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, aquí donde va a decir, el anexo a contrato, por ejemplo, el flujo dice que primero va
el apoderado 1, después va el empleado. Algunas empresas inclusive tienen un apoderado 2 que va al final, ¿cierto? Es una cadena. El empleado no puede firmar hasta que el jefe firme, ¿cierto? Y el último jefe tiene que esperar a que los otros dos firmen. Esto es lo mismo que un papel, ¿cierto? Tengamos un papel para que firmemos los tres y estamos uno al lado del otro. ¿Podemos firmar ahí poniéndonos encima del otro? No. Firma uno, le pasa el papel al de al lado, lo firma y le pasa el papel de al lado, ¿cierto? Esto es lo mismo, ¿ya? Entonces, así el documento va siendo tocado por una sola persona por vez, ¿ok? ¿Ya? Zaida, las fechas de las vacaciones ya no se pueden tocar si esto está firmado. De hecho, no se pueden cambiar, modificar si es que ya está emitido. Lo que tiene que hacerse entonces es eliminar ese proceso. Si se autorizó, por ejemplo, si el jefe autorizó, ya está para la firma. Lo que se puede hacer es rechazar la firma, por ejemplo, ¿cierto? Si llegamos a la etapa de autorización, el jefe lo que puede hacer es rechazarlo y por lo tanto se hace de nuevo. Por otro lado, también podría ser que a lo mejor ya está firmado, ¿cierto? Ya está firmado y por lo tanto vamos a hacer una anulación de la firma. ¿Se fijan? Está una solución para cada una de las etapas. En todas está involucrada, si se dan cuenta, tanto el supervisor como el empleado. Porque el proceso es entre ellos. El administrador toma palco y mira. ¿Ya? Ahora, si no se hace ningún procedimiento de estos naturales dentro del flujo, ¿cierto? Lo que estarías haciendo como en forma administrador o manual sería tú directamente borrar el movimiento, que eso no es muy claro para los movimientos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a haber un comprobante generado y va a haber la falta de ese movimiento, entonces, por lo tanto, no es muy recomendable eso. ¿Ya? ¿Ok? Pamela, todos los días ustedes pueden elegir, porque el usuario, si se dieron cuenta, elige cuál es el tipo de vacación. Por lo tanto, ustedes tienen que educar también a sus trabajadores y decir, primero partimos por los normales, cuando tengo listo, entonces seguimos con los adicionales no indemnizables, como lo estás planteando. ¿Te fijas? Entonces, ahí es donde se tiene que, sí, educar cuesta tanto. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cierto? Pero no podemos amarrar las manos porque, por ejemplo, ustedes tienen la determinación de decir que primero van los 15 días y después van los 5, pero en otras empresas podría ser que en el orden que quieran, porque el empleado es el dueño de sus vacaciones, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, por eso no hay una validación o un filtro así de decir esto primero o un condicionante. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Tenemos entonces la identificación de las firmas pendientes. Si se dan cuenta ahí, ¿cierto? Me dice firmas pendientes o rechazar pendientes, que es lo mismo que cambiarnos arriba, ¿cierto? Firmas pendientes, rechazar pendientes. Fíjense bien, ahí está el lapicito rojo, que es lo contrario. Para rechazar la firma, también tengo que firmar, pero rechazo, ¿ya? Ahí entonces estoy diciendo, generado que es un contrato, ¿cierto? Generado el 4 de diciembre del 2020, ¿cierto? Y se puede entonces rechazar, ¿cierto? El lapicito rojo me va diciendo que rechazo, ¿ok? Hay liquidación, hay comprobante de vacaciones, un anexo contrato también, etcétera. Ya. Ahora, la anulación de firma. ¿Cierto? Aquí es donde, dependiendo de si en el flujo yo asigné, ¿cierto? Que se podía anular las firmas, aquí es donde eventualmente podría aparecer. ¿Por qué? Aquí podría aparecer. Me dice, no hay nada para anular. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir cuál es el documento, quién puede anular y cuánto es el tiempo disponible que tengo para anular. Un comprobante de vacaciones, por ejemplo, ¿cuánto tiempo voy a dejar de plazo para poder anular? Desde la fecha de emisión. 15 días, un mes. ¿Quién lo va a anular? ¿Lo va a anular el mismo empleado, por ejemplo? ¿Se fijan? Entonces, todo eso está determinado en los flujos documentarios. Por eso les decía, no es llegar y usar, ¿ya? La aplicación, cuando está configurada, se usa, y bastante bien, ¿cierto? Pero para eso tengo que tomar las determinaciones en las configuraciones, ¿ok? Ya. Eso teníamos entonces en las firmas pendientes. Recuerden que para las firmas puede ser cualquier documento que ustedes estimen conveniente, ¿cierto? Pueden ser vacaciones, pueden ser permisos administrativos, pueden ser venta venta de días progresivos, pueden ser la liquidación, puede ser anexo, contrato, certificado, etcétera. ¿Ya? Todo está determinado en lo que ustedes establecen como para hacer el envío para la firma, la emisión.
que se denomina como emisión. Tenemos la generación de documentos y la emisión de documentos. Generación de documentos es crear el documento. Emisión de documento es, una vez creado, mandarlo a la firma. ¿Se fijan? Ya. Sí, pues la fecha de inicio tienes que ponerla de mañana, si es vacación para mañana. Para mañana sí te deja, para hoy día no te deja. Siempre es para mañana. Si es para mañana, entonces tiene que ser día 13. ¿Ya? ¿Ok? Bien, sigamos entonces, avancemos porque esto tiene muchos botoncitos. Tenemos mis documentos. En mis documentos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar todos aquellos documentos que se hayan emitido. Comprobante de vacaciones, vamos a encontrar liquidaciones, vamos a encontrar anexos de contrato, vamos a encontrar el reglamento interno, todo lo que hayamos entonces identificado. Fíjense bien ahí que me va poniendo, inclusive me los va separando por tipo. Ahí dice, certificado académico tengo 5, ¿sí? Después me dice, liquidaciones de sueldo tengo 11. Ahí están los 11. Antecedente del grupo familiar hay 9 documentos. ¿Se fijan? ¿Tienen cargados los documentos en cada una de las carpetas en el expediente de sus empleados? Esa carga es la que yo puedo ver ahí. Recuerden que hay una importación ahí de documentos que les puede servir. Permisos administrativos, también están los comprobantes, ¿cierto? Derecho a saber, licencias médicas, contratos, anulación de documentos, anexos de contrato, asignación de activos. Recuerden que los activos podemos controlarlos teniendo la asignación de activos y la devolución de activos. Hay 2 documentos que debemos tener. Certificados varios. Esa es una clasificación mía, certificados varios. Por ejemplo, dice certificado curso H. ¿Se fijan? Donde está el ojito puedo mirar el documento. Y ahí me dice dónde lo quiero mirar o lo compartir, etcétera. Ahí está el certificado que se supone que sería el del H. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, aquí puedo filtrar por tipo. Puedo, aquí, ¿cierto? Dice documentos y aquí puedo elegir, ¿cierto? Si son los documentos o anular los documentos. Puedo verlos todos o algún tipo. Ahí están las familias, ¿cierto? Anexo de contrato, antecedentes, anulación, carta de aviso, certificado de antigüedad, certificado, qué sé yo, varios. Comprobante de vacaciones, contrato, derecho a saber, finiquito, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas las clasificaciones que existen para los documentos. ¿Sí? Sí, por supuesto. En la carpeta de documentos, en el expediente, se cargan en PDF. Ustedes pueden decir cargar. Ahí está un tremendo signo más, ¿cierto? Que dice si lo quieres cargar o quieres generar, ¿sí? El cargar significa que del computador lo paso entonces a Rex, ¿cierto? Está la importación también. Vayan al menú de novedades, importaciones, y ahí van a encontrar el importador de documentos, donde pueden crear un Excel y ahí hacen todas las asignaciones. ¿Ya? En total dice que tengo 84 documentos, si pueden darse cuenta. ¿Ya? Listo. ¿Qué más tenemos? Mis certificados. Tengo certificados. Aquí en mis certificados donde yo puedo generar, puedo crear yo misma, ¿cierto? Puedo elaborar a partir del formato que por el administrador está creado, ¿cierto? El certificado de antigüedad. El certificado de antigüedad. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, yo tengo 2 formatos. Uno, y ahí yo puedo elegir, ¿cierto? Dice certificado de antigüedad y el otro tiene ahí una clave que dice SF, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia? Vamos a ver qué ocurre. El que dice SF me dice que es un certificado, lo voy a agrandar un poquito para que lo puedan leer, ¿cierto? En este caso sí está decente la lectura. Dice que con fecha de hoy, en Santiago, con fecha de hoy, mi nombre, ¿cierto? En representación del centro de capacitación, Ruth no sé qué, certifica que doña, yo misma, ¿cierto? Yo conmigo, ¿sí? Presta servicios, bueno, en el fondo el certificado de antigüedad, ¿cierto? Ahí está la fecha hasta el día de hoy. ¿Y por qué SF? Porque no tiene firma. Por lo tanto, este documento perfectamente entonces ya lo elaboré, lo tengo que imprimir y que el representante legal, que en este caso soy yo misma, lo firma. ¿Sí? Este sí que es una autoatención. Ya, ese es uno. El otro formato, vamos a ver si lo tengo, que tengo. Es el mismo, que incluso tiene logo y todo lo demás, pero si se fijan, ahí sale una firma bien bonita, que es la imagen que está ingresada. Recuerden que esa imagen de firma, ¿cierto? Es una foto, es una imagen, es un dibujo, ¿sí? Es la imagen que pegamos, que cargamos en la configuración de la empresa, pestaña imágenes,
¿sí? Donde dice firma, ahí, ¿ya? Imágenes, ¿ya? Aquí es donde podemos entonces asociar esa firma. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Eso serían mis certificados. Documentos por revisar. Bueno, aquí lo más probable no encuentro nada. Así es. Entonces aquí me dice, fíjense bien, hay 4 documentos y dice que están revisados. Aquí me van a ir llegando y se van a ir cargando todos aquellos que por el proceso de flujo se determina que debo revisar o podría revisar. Recuerden que la revisión podría hacerse considerando que a lo mejor determino a 3 personas y una de las 3 revisa y basta con eso. O las 3 tienen que revisar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ahí diría si está pendiente de revisión y en este caso ya dice revisado, ya se le puso la mosquita, ¿cierto? Ya. ¿Qué es lo que trae entonces el documento? Ahí dice, los revisores, ahí salía yo nomás, ¿cierto? Y el documento está ahí, por lo tanto, en el proceso de revisión, cuando tenga alguno pendiente, me va a preguntar, ¿cierto? Me dice revisar, no sé si alcanzan a ver abajo, que está como apagadito, un botón grande que dice rechazar y uno más larguito que dice revisar documento. Aquí donde no se ve mi dedo, ¿cierto? No se ve mi dedo. Pero igual lo marqué. Ya, entonces, en ese caso, ¿cierto? Podemos ir a revisar el documento. Es decir, yo lo descargo, lo reviso, lo leo, digo, estamos ok, perfecto. Ya, pero si digo, no, el documento tiene una falla, le digo rechazar. Y listo, hasta ahí no me llegó el paseo. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, eso es. Y aquí me está quedando entonces el respaldo de todos los documentos que me han sido enviados para revisión. Y que inclusive dice, revisaron 1 de 1, 1 de 1, 1 de 1. Y acá entonces dice 0 de 1. ¿Por qué 0 de 1? ¿Cierto? Ahí este está pendiente en cierta forma. Yo no lo revisé, pero sí está revisado. ¿Se fijan? Entonces, para mí ese quedó pendiente, pero ya está revisado, dice que está ok. ¿Ya? Por lo tanto, podría descargarlo, debería haberlo descargado. ¿Ya? ¿Se fijan? Bien, ahí tenemos entonces la revisión de los documentos. Mis contratos. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Contrato. El contrato propio, los datos del contrato. Ahí está, entonces dice que es el contrato 1 y aquí vienen los datos, que es la empresa, el nombre, el activo, cuál es el estado, cuál es el cargo, cuál es el centro de costo, ¿cierto? ¿Quién es el supervisor? Ah, Emiliano me tendría que, entonces, la solicitud de vacaciones que pedí, entonces me la tiene que aprobar o rechazar. ¿Se fijan? Emiliano es mi jefe. ¿Ya? Ahí tengo entonces la fecha de inicio, mi contratación, ¿cierto? Mi contrato es indefinido y tengo jornada completa. Ahí están mis datitos. ¿Ya? Vamos, avanzando. Listo. Mis permisos administrativos. Aquí está separado de las vacaciones. Recuerden que también hay un proceso distinto, ¿cierto? Entonces, para el permiso administrativo, recuerden que primero tienen que ustedes configurarlo como activo, ¿cierto? Como que sí van a trabajarlo. Recuerden que la configuración está en el contrato o en la administración, ¿ya? Luego siempre me va a ir diciendo a partir del rango de fecha, ¿cierto? En que yo determiné que se iba a actualizar, por lo tanto determina un año. Y aquí es donde me dice, perfecto, para el proceso, ¿cierto? De 2019, tengo un día y un día. ¿Cierto? Hay 5 días pendientes, por ahí entonces donde aparece, ¿cierto? Están ocupados. Ahí es donde me va diciendo entonces la solicitud, cuál es el proceso que lleva, ¿sí? Dice fin del proceso. Ya, recuerden que la primera es la solicitud, después viene la revisión, después viene la firma, ¿cierto? Ya, así que ahí están los pasos a seguir. Esta está rechazada, si se dan cuenta. Llegó hasta ahí nomás. Solicitud rechazada. Puede revisar el motivo de rechazo en el botón ver motivo. ¿Sí? Ahí debió haber escrito alguna cosilla. Entonces, ahí también es donde podemos ir viendo nuestros procesos. Solicitar, ¿cierto? Solicitar o ver. Y en el ver, aquí es donde yo digo, perfecto. Tenemos entonces en 2019 esos movimientos. Ese es el historial. ¿Ya? Aquí en la fecha yo puedo decir entonces, y si yo quiero ver, no sé, otro periodo, y me puedo ir hacia atrás. Pongamos aquí, me voy a noviembre de 2019. Me muestra el proceso más atrás, ¿se fijan? Y ahí me cambia la fecha y me dice, para noviembre habían 3 días pendientes, ¿cierto? Pero era, en el fondo se perdieron, recuerden eso. Ya, bueno, tenemos ahí mis solicitudes y por firmar también está relacionado con la solicitud de permiso administrativo, ¿sí? Ya,
Así es que ahí también. Permiso administrativo tiene exactamente el mismo flujo que la solicitud de vacaciones, ¿ya? Pamela, los días progresivos tienes que fijarte en cuál es la fecha que está determinada de inicio para el cálculo de vacaciones, cuál es la fecha que tienes de reconocimiento de año, que debería ser la fecha del certificado, y cuántos son los meses que tienes reconocidos con tope 120. Si revisas esos tres datos en el contrato del empleado, que están en la misma pestaña de vacaciones, vas a encontrar cuál es el problema con el cálculo de tus vacaciones, ¿sí? No hay un cálculo distinto en REX. En REX es lo mismo que está establecido por la normativa, nada más, ¿ya? Recuerda que tienen que ser 13 años consecutivos de cotización en el fondo, considerando al menos 3 años en la empresa, ¿cierto? Y por lo tanto, si tengo 3 años en la empresa, debería tener 10 años fuera de la empresa. Ahí es donde los días, ¿cierto? Los meses serían como tope 120, ¿ya? Revisa esos datos y ahí probablemente vas a encontrar el problema, ¿ya? Bueno, aquí están los días progresivos a propósito de la pregunta de Pamela. En los días progresivos, por ejemplo, esta persona tiene 8.1, ¿ya? Y aquí yo podría decir días que quiero vender, ¿cierto? Y podría entonces establecer este registro. También aquí hay una autorización, permite que se vendan los días autorizados y por lo tanto ahí es donde podemos también tener la opción, ¿cierto? Ahí están los días para la venta, días para vender, no me quedan días para vender y por lo tanto el total de la venta es 0, ¿cierto? Dice ahí, selecciona la cantidad de días, 1. Ahora sí, ¿se fijan? Los días a vender ahora me dice 1 y el monto es de 26.918 pesos. Eso me está calculando. Entonces, cuando yo presiono el realizar solicitud, quiere decir que a mi jefe, de nuevo Emiliano, le va a llegar una solicitud de venta. Aquí ya no es pedido. Por lo tanto, va a quedar registrado un movimiento de uso y además en la liquidación va a quedar registrado entonces ese monto, los 26.918. ¿Sí? Voy a realizar la solicitud. Ahí dice entonces, la cantidad de días 1, total a la venta 26.918, ok. Me lo tienen que autorizar, no es llegar y decir, ah, perfecto, así como los anticipos, como ¿cómo se llama? Los préstamos, ¿ya? Me lo tienen que autorizar, ¿ya? El jefe tiene que autorizar. Ok. En el último botoncito de mis asignaciones, tenemos entonces el registro de todas las asignaciones que se nos podrían haber dado con el documento. En el fondo aquí tengo el registro con documento incluido, ¿cierto? Me dice total vigentes, 0, total sin vigencia, 2. ¿Por qué? Porque tengo una asignación, que es la 4, ¿cierto? En la cual ese triangulito siempre me va a indicar que hay algún tipo de problema, ¿sí? Y ese triangulito directamente me está diciendo que no está devuelto, pero en este caso no está firmado, ¿ya? Esa pantalla que está otorgada, ¿cierto? Ahí está el número de serie y todo lo demás, me dice que falta la firma, ¿ya? Ahí me dice, ¿cierto? Parcial se realizó al menos una devolución, una total se devolvieron todos los activos. El guión dice, aún no se realiza ninguna devolución, ¿ya? Ahí hay una observación con respecto al estado, ¿cierto? Pero aquí me falta la firma de esa asignación. Por lo tanto, tengo que ir a los documentos pendientes y firmar mi documento, ¿sí? Ya. Los demás dice que no están devueltos, están activos, dice. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahí están precisamente. A ver, ¿qué es lo que es? Es un computador. ¿Ya? Es un computador, dice firma electrónica y dice asignación no vigente. ¿Ya? Recuerden que las asignaciones se pueden dar de baja, se pueden descontar en el finiquito, como también se pueden devolver. ¿Ya? El empleado puede devolver entonces su asignación. Ahí tenemos el menú completo de los empleados. ¿Ya? Marco dice cómo configuro el flujo de firma para vacaciones, asistiendo a la clase de implementación del portal del trabajador. ¿Ya? Porque si me estás preguntando eso porque no tienes ninguno o puede que no tengas ninguno. Por lo tanto, ahí tienes que ver cómo asignas el apoderado, cómo asignas el supervisor y un montón de configuraciones más. ¿Ya? ¿Cómo se ingresa un activo en asignaciones? Como administrador tienes que entrar al menú de las asignaciones, registras el bien y luego se lo asignas al empleado en conjunto con el documento.
¿ya? Hay un proceso, ¿ya? Recuerden, por ejemplo, los activos, si no me equivoco, está en las novedades de un par de meses atrás. Si no me equivoco, un par de meses. Debe haber sido noviembre, si por ahí alguien se acuerda, noviembre. No sé si octubre, ¿ya? Puede que a lo mejor la memoria ahí me esté fallando un poquito con el calor. Pero por ahí, ¿sí? No es de diciembre, pero sí es un poquito antes. Es del segundo semestre del 2020, donde se entregó el menú de asignaciones, ¿ya? Puedes buscar la nota técnica de ese mes, como también puedes ver el video donde se entregó también la novedad, ¿ya? ¿Ok? Bien, teníamos con todo esto, y si se dan cuenta, ¿cierto? Ya llevamos 1 hora y solamente vimos la parte del portal del empleado. Vamos entonces a ver como supervisor. Colorcito verde, supervisor. Ahora, ¿cierto? Yo no voy a ver mis datos, ahora voy a ver lo de mis supervisados, a quienes tengo a cargo. Y por ende, aquí es donde yo puedo ver, por ejemplo, quién está de cumpleaños. Y ahí me sale la foto del cumpleañero, ¿cierto? En el mes. Puedo decirle que vea a todos y por lo tanto me va a poner a todos, ¿cierto? Aprobaciones pendientes, me dice que no hay nada todavía. Personal en vacaciones, ¿sí? Aquí es donde me va a decir cuántos están en vacaciones, por lo tanto me va a decir, inclusive me dice cuál es el estado, ¿cierto? Están todos disponibles, me dice, no hay nadie de vacaciones. En el trabajo, todos me dicen. Y ahí están, entonces, con la posibilidad de días de vacaciones que tiene cada uno. Recuerden que esta posibilidad también está como opción de que el supervisor podría ver. Yo podría decir que el supervisor no la vea y punto, ¿ya? Tiene, fíjense bien que para la persona, ¿cierto? Para la persona que está supervisando hay un ojo y hay un calendario ahí en la misma identificación del empleado, ¿cierto? Si yo pongo el ojito, quiere decir entonces que puedo ver el detalle, el desglose de los tipos de los días de vacaciones, ¿cierto? Esta persona, por ejemplo, tiene 13 días normales y proporcionales tiene 13, 15, es decir, tiene un proceso y 3/4, podríamos decir, y por lo tanto en total tiene 28.5. Está justo rajuñando la legalidad, si se dan cuenta. Ojo también con eso, porque está por cumplir los dos procesos. En el calendario, ¿cierto? Aquí es donde vamos a ver si es que hay alguna información de alguna solicitud. En este caso, justamente esta persona no tiene ninguna solicitud de vacaciones ni nada por el estilo. Vamos a ver si hay alguien que por aquí haya pedido. Creo que Felipe tenía. Ahí. Felipe, por ejemplo, dice que tiene 3 días normales en esa fecha. ¿Ya? Donde el 31 de enero pidió vacaciones y terminaron el 4 de febrero. ¿Se fijan? Ahí está. Y por lo tanto va quedando ahí el historial. También se puede ver el historial de los empleados. Ahí ustedes determinan si lo pueden hacer o no. Vayan leyendo todas esas opciones, ojo. Bien, del personal con licencia, también, si registramos licencia, ¿cierto? Y tenemos activo nuestro menú de licencias, aquí vamos a poder ver precisamente ese dato, el listado. Yo no tengo ninguno. El personal con permisos administrativos, lo mismo, aquí podríamos tener activos, ¿cierto? Si yo cambio el año, podría decir 2019, ahí me dice que 2019 sí habían dos personas. Una persona que tuvo 2 movimientos en realidad. Y dice ahí que regresó el Estado, ¿cierto? Ahí está, precisamente. ¿Ya? Tenemos los documentos de los colaboradores. Aquí es donde podríamos ver algún documento enviado, ¿cierto? Algún documento para registro. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir, ver todos o puestos a disposición, ¿ya? Cuando trabajamos de esa forma. Y aquí es donde yo podría decir colaboradores o busco el colaborador que corresponda. Si se fijan, ahí está el listado de personas que están bajo mi tutela. ¿Se fijan? ¿Ya? Esto es para los documentos entonces entregados para revisión. Los colaboradores que superviso, aquí está el listado, ¿cierto? Lo mismo que estábamos mirando recién con las vacaciones. Bueno, aquí también están todos mis empleaditos, ahí están todos mis chicos. Y lo que yo puedo ver, si se dan cuenta también en la identificación de la persona, ahí está el icono de una hoja y después hay como un billete y unas monedas. ¿Lo ven? ¿Sí? La hoja me presenta entonces los datos del contrato de ese empleado. Y aquí es donde yo puedo ver entonces cómo se llama el contrato, de qué empresa es, cuál es el sueldo, cuál es el tiempo, ¿cierto? De término, si es indefinido, cuándo ingresó, la jornada. Fíjense bien que el área, ahí puedo ir viendo más, ¿cierto? Encargado, el cargo, ¿cierto? El centro costo, la sede.
el centro de distribución, el sindicato, si es que tiene. Y luego puedo ver qué pasa con la jornada, ¿cierto? Ahí dice, ahí en el signo, ¿cierto? Dice, sin horario, artículo 22, 45 horas, 5 días por semana, no tiene jornada parcial. ¿Qué pasa con los feriados y permisos? Y ahí me dice entonces que tiene fecha de inicio de vacaciones, precisamente tiene desde el 26 de diciembre del 2014, reconocimiento de años no tiene. Estos son los datos que tienes que revisar, Pamela, ¿ya? Justamente lo que estoy mirando con esta persona. Reconocimiento de años y meses reconocidos más la fecha de inicio de vacaciones. Esos 3 datos. ¿Te fijas? Están aquí también. Ya, después tiene los datos del permiso administrativo, ¿ya? Y luego el término del contrato, si es que tiene algo registrado, por ejemplo, en este caso dice que es indefinido y no tiene causal registrada. ¿Se fijan? De aquí podemos ver todos los datos entonces relacionados con el empleado, siempre y cuando la configuración haya dicho que se activa, ¿cierto? Siempre y cuando yo diga como administrador, sí, el supervisor puede verlo, ¿ok? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿cierto? Podemos ir viendo toda la información relacionada con el supervisor. Si se fijan, entonces están las aprobaciones, están las revisiones, están los el personal en vacaciones, ¿cierto? Los colaboradores, ¿qué pasa con ellos? ¿Ya? ¿Ok? Como último menú, tenemos las notificaciones. Karen, nuevamente, el supervisor primero, ¿cierto? Tienes, por un lado, el permiso de qué cosa puede ver y qué menú del supervisor puede ver. Eso como primero. Y segundo, la configuración del supervisor es en el contrato y en el perfil. En el perfil se designa como supervisor y en el contrato se le asigna al supervisado. ¿Sí? Eso es configuración original y básica del sistema. Por eso, las preguntas que me están haciendo son las que ya deberían tener configuradas. Si no han configurado, van a tener que asistir entonces al curso del portal para poder hacerlo. ¿Ya? ¿Ok? Si son ustedes usuarios directos, ¿cierto? Son empleados, no son administradores, y ven algún detalle aquí en la aplicación, ¿cierto? Algo que a lo mejor no correspondería ver o algo que están viendo que podrían verlo o podría ser útil, ahí lo tienen que conversar con el administrador del sistema, ¿ya? ¿Ok? Yo les muestro lo que tiene el sistema para visualización. En las notificaciones, estas son las notificaciones que llegan, que se envían desde notificación administrador a notificación empleado, comunicación interna hacia el portal, comunicación interna dentro de REX, ¿ok? Y aquí es donde tenemos entonces el envío de las liquidaciones, donde me dice, por ejemplo, aquí, las que están en gris son las que están leídas y las que están activas son las 2 primeras, ¿cierto? Ahí me dice que se envió la liquidación, ahora sí, dice su liquidación de remuneraciones del periodo 2020-08 se encuentra ya en sus documentos listo para su firma. Lo mismo que dice el correo cuando notifica, ¿cierto?, que hay una firma pendiente. ¿Se fijan? ¿Ya? Aquí es donde están entonces los respaldos de que sí se hizo el proceso de envío de la liquidación para la firma. ¿Ya? ¿Ok? Bien, chicos. Recomendaciones entonces. Si ven, súper fácil utilizar nuestro portal del trabajador. Cada vez van apareciendo más cosas, cada vez se va perfeccionando más, ¿cierto? Pero si está configurado a medias, si no está configurado, difícilmente vamos a poder sacarle provecho a esta herramienta tan potente, ¿cierto? Para que sea súper fácil, para que entonces los mismos trabajadores se autogestionen, ¿cierto? De que puedo ver mis documentos, puedo ver mis vacaciones, puedo ver mis liquidaciones y puedo descargarlas directamente, ¿sí? Entonces, los administradores ahí tienen una tarea ardua de precisamente hacer esa labor, de cargarlo, de configurarlo. Si entre ustedes, por ejemplo, no han pasado por el centro de capacitación para la implementación del portal, vean si está contratado, contáctense con su vendedor o con el centro de capacitación y por lo tanto ahí podemos ver qué es lo que ocurre, por qué no han asistido, ¿cierto? Y si ya les damos fecha, pronto, ¿cierto? Para que vengan entonces al centro y lo actualicen. Si también ya lo actualizaron hace rato, al principio, 1 año o 2 años, y quieren asistir para poder actualizar las configuraciones, conversen con los chicos ahí, con Raquel, con con comercial, con Elizabeth, ¿cierto? Ahí toda la gente está dispuesta precisamente a escuchar
y si están solicitando entonces venir, ¿cierto? Pueden ustedes ahí conversar y qué posibilidades tienen de asistir para poder actualizar las configuraciones, ya que hay tanta configuración nueva, ¿sí? Entonces, los dejo invitados precisamente para que se comuniquen con nosotros. Ya, espero que les haya aclarado bastantes dudas con respecto al uso del portal. Lo mismo, ¿cierto? Esto mismo que vimos también está en la versión web. Por ahí estén atentos porque por ahí van a aparecer otros cursos así, sorpresas cortitos de 1 hora, media hora, dependiendo del tema, ¿cierto? Donde podamos ir viendo todas estas particularidades y todas estas nuevas funcionalidades, ¿cierto? Saquémosle provecho al sistema, gestionemos, no solamente lo utilicemos para emitir las liquidaciones, ¿sí? Los dejo invitados entonces, está en el canal de YouTube, están los videos donde pueden ver también ciertos tutoriales y las novedades. Todos los meses las novedades, más o menos a final de mes. El 19, si no me equivoco, es este mes. Los espero a todos, ya, para que puedan entonces conocer qué es lo nuevo que viene. Ya está muy, muy, muy bueno. Todo esto va creciendo. Antes que se vayan a los que van saliendo, les voy a dejar aquí puestito en pantalla para que puedan contestar una encuesta, las estrellitas que les parezcan. Gracias de todas maneras, ¿sí? Si quieren poner algún comentario de qué otra aplicación querían, que si quieren que los contacten, déjenme ahí en el chat nomás algún mensajito o en las preguntas también por ahí pueden ustedes mismos también escribir, ¿ya? Si encontraron pésima la capacitación, fome, latosa y todo lo demás, bueno, póngame las razones para ir mejorando, ¿ya? Si usted no me dice, ¿cómo mejoro? ¿Cierto? Ya estamos precisamente para poder ayudarles, ¿sí? Y así entonces vamos a decir como el comercial, ¿han visto? ¿Sí? 1, 2, 3, Rex, ¿ya? Todo rapidito. Bien, chicos, que tengan muy buena tarde. Nos vemos en algún otro curso. Estamos esperando entonces su comunicación. Comuníquense con nosotros. Los correos comercial@manager.cl, rgutierrez@manager.cl de Raquel, ¿cierto? Elizabeth epuentes@manager.cl. Van a estar gustosos entonces en atenderlos y en ver cómo podemos hacerlos felices. ¿Ya? Acuérdense que vienen las declaraciones juradas a propósito. Que les vaya muy bien, ¿sí? Saludos, saludos. Y hay varios ahí que parece que los voy a ver pronto, ¿cierto? Como actualización o como configuración inicial, por ahí puede ser. Cualquiera de las dos modalidades. ¿Ya? Bien. Que les vaya muy bien y nos estamos viendo.